Adriana Méndez ajustó la resolución de su monitor por quinta vez aquella mañana. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, escrutaban cada píxel de las imágenes que el telescopio James Webb enviaba desde su posición privilegiada en el espacio. Como científica planetaria del Instituto de Astrobiología en Madrid, había dedicado los últimos 8 años de su vida al estudio de anomalías térmicas en los planetas interiores del sistema solar. Un trabajo meticuloso y generalmente predecible, hasta hoy. «Tiene que ser un error», murmuró para sí misma, mientras el café frío a su lado permanecía olvidado. Las imágenes espectrales de la superficie de Mercurio, el planeta más cercano al Sol, mostraban algo imposible. Patrones orgánicos complejos en uno de sus cráteres polares. Adriana se pasó la mano por su cabello rizado, desordenándolo aún más. A sus 36 años, su vida se había convertido en una rutina monótona desde que su investigación sobre posibles biomarcadores en Venus había sido ridiculizada por la comunidad científica 3 años atrás. Ese fracaso profesional había coincidido con el final de su matrimonio, dejándola con una carrera estancada y un apartamento demasiado grande para una sola persona. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Has visto lo que te envié?», preguntó Miguel, su colega y único amigo que había permanecido a su lado después de la debacle académica. «Lo estoy viendo ahora», respondió Adriana sin apartar la mirada de la pantalla. «Debe ser un fallo en los sensores. Es imposible que haya estructuras orgánicas en Mercurio. Los diagnósticos del telescopio son perfectos, Adri. He revisado todo 2 veces. Y hay más». La voz de Miguel sonaba tensa, como si estuviera conteniendo algo importante. «¿Más qué?». «La firma espectral. Es clorofila, Adriana, o algo increíblemente similar, en el cráter Chao Meng Fu». Adriana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El cráter Chao Meng Fu, ubicado en el polo norte de Mercurio, era uno de los pocos lugares del planeta donde las temperaturas extremas se moderaban, gracias a su posición, que lo mantenía parcialmente en sombra perpetua. Pero incluso así, era un infierno inhóspito, no un jardín. «Necesito verificar esto personalmente», dijo, más para sí misma que para Miguel. «Ya he hablado con el director. Quiere que salgas para el Observatorio ALMA en Chile esta noche. Están redirigiendo los radiotelescopios hacia Mercurio ahora mismo». Chile, el otro extremo del mundo. Lejos de su apartamento vacío, de sus rutinas seguras, de los recuerdos de fracasos pasados, Adriana sintió un escalofrío de miedo, mezclado con algo que no había experimentado en años. Emoción. «Estaré lista», dijo y colgó. Mientras hacía su maleta esa tarde, Adriana encontró una vieja fotografía entre sus documentos. Ella y Carlos, su exmarido, en el observatorio La Silla durante sus años de doctorado. Ambos sonreían a la cámara, jóvenes y llenos de ambición, convencidos de que cambiarían la historia de la astronomía juntos. Ahora él dirigía un prestigioso programa de exploración espacial en Estados Unidos, mientras ella luchaba por reconstruir su credibilidad. «Quizás esta sea mi oportunidad», murmuró, guardando la foto en un libro en lugar de llevarla consigo. El viaje a Chile fue largo y tenso. Durante el vuelo, Adriana revisó obsesivamente los datos en su tablet, buscando cualquier explicación convencional para lo que estaban viendo. Interferencias solares, errores de calibración, incluso impactos de micrometeoritos en los sensores del telescopio. Nada explicaba adecuadamente aquellas imágenes. El observatorio ALMA, ubicado en el desierto de Atacama a 5.000 metros sobre el nivel del mar, recibió a Adriana con su impresionante matriz de antenas apuntando al cielo más limpio del planeta. El aire enrarecido por la altitud la dejó momentáneamente mareada al bajar del vehículo que la había llevado hasta allí. «Doctora Méndez, bienvenida»,
La saludó una joven científica chilena. Soy Valentina Parra, coordinadora del proyecto especial Mercurio. Todos estamos ansiosos por mostrarle lo que hemos encontrado. El centro de control del observatorio bullía de actividad. En las pantallas principales se mostraban diferentes visualizaciones del cráter Chao Meng Fu, cada una más desconcertante que la anterior. Lo que inicialmente parecían simples anomalías espectrales, ahora se revelaba con claridad: estructuras organizadas, patrones de crecimiento, variaciones cíclicas que respondían a los periodos de luz y sombra en el cráter. «Parece un jardín», dijo alguien a su espalda. Adriana se giró para encontrarse con un hombre alto, de piel oscura y expresión seria. Llevaba una credencial que lo identificaba como representante de la NASA. Gabriel Okafor se presentó. Especialista en astrobiología, la NASA me envió en cuanto confirmaron los datos del web. Adriana asintió, teniendo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura profesional. La presencia de la NASA confirmaba la gravedad del descubrimiento. ¿Qué sabemos hasta ahora?, preguntó volviendo su atención a las pantallas. Gabriel se acercó, señalando diferentes áreas del cráter. Las estructuras siguen patrones de ramificación similares a las plantas terrestres. Absorben radiación y muestran ciclos de expansión y contracción. Y lo más extraordinario, están creciendo. ¿Creciendo en Mercurio? La incredulidad en la voz de Adriana era palpable. Así es, hemos comparado imágenes de hace 3 semanas con las actuales. La extensión de la zona afectada ha aumentado aproximadamente un 7%. Adriana se dejó caer en una silla cercana, intentando procesar la información. Si estos datos eran correctos, no estaban simplemente ante una curiosidad científica, sino frente al descubrimiento más importante en la historia de la humanidad: vida extraterrestre. Y no solo vida, sino vida compleja, organizada, capaz de prosperar en uno de los entornos más hostiles del sistema solar. «Necesitamos una misión», dijo finalmente. «Tenemos que verlo de cerca». Gabriel intercambió una mirada con Valentina. Ya está en marcha. La NASA ha reorientado la misión Bepicolombo para investigar el cráter, pero tardará meses en llegar. «No tenemos meses», respondió Adriana, señalando los datos de crecimiento. «Si continúa expandiéndose a este ritmo, en 3 meses habrá cubierto un área significativa de la superficie polar de Mercurio. Necesitamos saber qué es y si representa algún tipo de amenaza». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Adriana se encontró liderando un equipo internacional de científicos dedicados exclusivamente al estudio del Jardín de Mercurio, como lo habían apodado los medios de comunicación cuando la noticia finalmente se hizo pública. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de colegas, periodistas e incluso de Carlos, quien ofrecía la colaboración de su equipo en Estados Unidos. «Deberías tomar su oferta», le sugirió Miguel durante una de sus videollamadas diarias. «Su tecnología de simulación de entornos extremos podría ayudarnos a entender cómo es posible que exista vida en Mercurio». Adriana dudó. Trabajar con Carlos significaría enfrentarse no solo a su pasado profesional, sino también personal. «Lo pensaré», respondió evasivamente. Pero no tuvo tiempo de pensarlo. Esa misma noche, mientras analizaba los últimos datos enviados por el web, notó algo alarmante. Las estructuras vegetales estaban cambiando su patrón de crecimiento, orientándose hacia una dirección específica. Con manos temblorosas, Adriana proyectó la trayectoria en un mapa del sistema solar. El resultado la dejó sin aliento. El jardín se extendía en dirección a la Tierra. «Dios mío», susurró, alcanzando inmediatamente su teléfono para alertar a Gabriel. La confirmación llegó horas más tarde. Fuera lo que fuese aquella forma de vida en Mercurio, parecía estar respondiendo a la atención recibida desde la Tierra. Los gobiernos del mundo,
Entraron en estado de alerta. En cuestión de días, la teoría de una posible invasión biológica extraterrestre pasó de ser ciencia ficción a una preocupación de seguridad global. No podemos estar seguros de sus intenciones, argumentó Gabriel durante una tensa reunión del Comité Científico Internacional formado para la crisis. Podría ser simplemente un tropismo natural hacia otras formas de vida, como las plantas que se orientan hacia la luz. O podría ser el inicio de una terraformación hostil, contrarrestó otro científico. Si estas estructuras pueden sobrevivir en Mercurio, ¿qué les impediría colonizar la Tierra? Adriana observaba el debate en silencio, dividida entre el miedo y la fascinación. Parte de ella, la científica que siempre había creído en la posibilidad de vida más allá de la Tierra, quería proteger aquel descubrimiento extraordinario. Otra parte, la humana consciente de los riesgos, reconocía la necesidad de precaución. Fue entonces cuando recibió un mensaje privado en su tablet. Era de Carlos. «Tengo una propuesta. Podemos hablar en privado». Se encontraron en la terraza del observatorio, bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía irreal. Carlos había envejecido bien, pensó Adriana. Las canas en sus sienes le daban un aire distinguido que combinaba con su característico entusiasmo apenas contenido. «He estado siguiendo todos tus análisis», comenzó él sin preámbulos, «y creo que estamos enfocando esto de manera equivocada. No deberíamos temer al jardín, deberíamos intentar comunicarnos con él». Adriana lo miró con escepticismo. «Comunicarnos con plantas, ni siquiera sabemos si tienen algún tipo de conciencia». Tu propio análisis muestra patrones de respuesta complejos, Adri. Sea lo que sea, no es una simple planta, y está reaccionando a nuestra observación de una manera dirigida. Eso sugiere algún tipo de inteligencia. La idea era descabellada, pero también extrañamente convincente. Si el jardín de Mercurio era inteligente, destruirlo sin intentar comunicarse primero sería un crimen contra la ciencia, y posiblemente contra una forma de vida sensible. «¿Qué propones exactamente?», preguntó finalmente. Carlos sonrió, ese gesto familiar que antes la hacía sentir comprendida y ahora le provocaba una incómoda mezcla de nostalgia y recelo. Un mensaje, usando los radiotelescopios de ALMA para enviar una secuencia matemática simple, un primer contacto. «Sabes que nadie aprobará esto oficialmente. Están demasiado asustados. Por eso te lo propongo a ti, Adri. Siempre fuiste la valiente de los dos, la que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un descubrimiento». Las palabras de Carlos tocaron una fibra sensible. ¿Cuándo había dejado de ser esa persona? ¿Cuándo el miedo al fracaso había reemplazado su curiosidad científica innata? «Es una locura», dijo. Pero ya estaba considerando cómo podrían hacerlo técnicamente. Esa noche, Adriana no durmió. Repasó mentalmente todos los escenarios posibles, desde el más optimista, establecer contacto con una inteligencia extraterrestre pacífica, hasta el más catastrófico, desencadenar una invasión biológica que acabara con la humanidad. El miedo y la excitación se entremezclaban en su estómago como dos corrientes opuestas. Al amanecer había tomado su decisión. Enviar el mensaje requirió habilidad, sigilo y la complicidad renuente de Valentina, quien controlaba los sistemas del radiotelescopio. Utilizaron un breve intervalo de mantenimiento programado para transmitir una secuencia simple, basada en los números primos, el lenguaje universal de las matemáticas. «Si puede interpretarlo, responderá», murmuró Carlos, mientras los tres observaban ansiosamente las pantallas de monitoreo. Los minutos pasaron en un silencio tenso. Justo cuando Adriana comenzaba a pensar que había cometido un error terrible, las alarmas del observatorio empezaron a sonar. «El jardín está cambiando», exclamó Valentina.
En las pantallas, las estructuras vegetales de Mercurio se estaban reorganizando a una velocidad imposible, formando patrones geométricos precisos que replicaban la secuencia enviada desde la Tierra, pero añadiendo nuevos elementos. «Está respondiendo», susurró Adriana con una mezcla de terror y asombro reverencial. «Dios mío, realmente está respondiendo». Antes de que pudieran procesar lo que estaba ocurriendo, Gabriel Okafor irrumpió en la sala, seguido por varios oficiales de seguridad. Su rostro era una máscara de furia controlada. «¿Qué han hecho?», preguntó, aunque por su tono era evidente que ya lo sabía. «Lo que debíamos hacer como científicos», respondió Adriana, sin apartar la mirada de las pantallas donde el diálogo imposible continuaba desarrollándose. «Establecer contacto». Las consecuencias fueron inmediatas y severas. Adriana, Carlos y Valentina fueron apartados del proyecto y puestos bajo vigilancia. El incidente se clasificó como una violación crítica de seguridad global. Pero el daño, o el milagro, ya estaba hecho. En las semanas siguientes, el jardín de Mercurio continuó expandiéndose, pero ahora lo hacía siguiendo patrones claramente artificiales. Formaba estructuras con propósito, señales dirigidas inequívocamente hacia la Tierra. Los científicos que habían reemplazado a Adriana trabajaban frenéticamente para descifrarlas. Confinada en un pequeño apartamento en Santiago de Chile, bajo arresto domiciliario, Adriana seguía los acontecimientos a través de los informes oficiales filtrados que Miguel lograba hacerle llegar. «Están empezando a entenderlo», le dijo en una de sus visitas clandestinas. «El jardín no es una amenaza, es un mensaje». «¿Un mensaje de quién?», preguntó Adriana. «Eso es lo más increíble. Según los análisis genéticos preliminares realizados por la sonda Bepi Colombo, que ya está orbitando Mercurio, las estructuras contienen secuencias de ADN similares a las terrestres. La teoría actual es que podrían ser de origen terrestre». «¿Estás diciendo que alguien plantó un jardín en Mercurio? Eso es imposible, Miguel. Ninguna nación tiene esa capacidad tecnológica». Miguel dudó antes de responder. «No he dicho que sea alguien de nuestro tiempo». La implicación era tan extraordinaria que Adriana necesitó varios minutos para procesarla. «Están sugiriendo que es un mensaje del futuro. Una versión futura de la humanidad comunicándose con nosotros a través de algún tipo de organismo bioingeniería avanzada. Es una posibilidad que están considerando seriamente. Explicaría la familiaridad genética y la capacidad de respuesta a nuestros mensajes». La posibilidad martirizaba la mente de Adriana. Si era cierto, cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión no solo de la vida en el universo, sino del tiempo mismo. Una semana después, recibió una visita inesperada. Gabriel Okafor se presentó en su puerta, con aspecto cansado, pero determinado. «Necesitamos tu ayuda», dijo sin rodeos. «Nadie entiende el jardín mejor que tú». «Pensé que estaba oficialmente desvinculada del proyecto», respondió Adriana con frialdad. «Las circunstancias han cambiado. El jardín ha formado nuevas estructuras que incluyen tu nombre, Adriana, te está llamando». El regreso al observatorio ALMA fue surrealista. Los mismos científicos que habían condenado sus acciones ahora la recibían con reverencia cautelosa. En las pantallas principales, imágenes de alta resolución mostraban las nuevas formaciones del jardín mercuriano, intrincados patrones que, efectivamente, formaban su nombre en una secuencia repetitiva. «Comenzó hace 3 días», explicó Gabriel. «Al principio pensamos que era coincidencia, pero ahora es inequívoco. El jardín, o lo que sea que lo controle, quiere comunicarse específicamente contigo». Carlos, también rehabilitado para el proyecto, se acercó a ella. «Creo que sé por qué. Fuiste la primera en verlo, Adri, y la primera en intentar hablarle. Has establecido una conexión».
La idea debería haberla aterrorizado, pero en cambio, Adriana sintió una extraña calma, como si una parte de ella hubiera estado esperando este momento toda su vida. ¿Qué quieren que haga?, preguntó. Que respondas, dijo Gabriel, que sigas la conversación que iniciaste. Durante los días siguientes, Adriana trabajó incansablemente en un nuevo protocolo de comunicación. Si el jardín era inteligente y de alguna manera estaba conectado con la humanidad futura, debía existir un lenguaje común que ambos pudieran entender. La clave está en la estructura genética, concluyó finalmente. Si realmente tiene componentes de ADN terrestre, podemos usar secuencias genéticas como base para un código compartido. El nuevo mensaje que enviaron era mucho más complejo que el primero. Una combinación de secuencias genéticas, matemáticas simples y representaciones visuales básicas de la figura humana y el sistema solar. La respuesta llegó en horas, no en días. El jardín se reorganizó completamente, formando una estructura que dejó a todos los presentes sin aliento. Un modelo tridimensional del ADN, pero con modificaciones sutiles que sugerían capacidades imposibles para la ciencia actual. «Es un regalo», susurró Adriana. «Nos están mostrando el siguiente paso». Mientras los equipos científicos trabajaban frenéticamente para descifrar las implicaciones, Adriana sintió una certeza creciente. El jardín no era una amenaza, sino una señal de esperanza. Una prueba de que la humanidad sobreviviría a sus crisis actuales y alcanzaría logros que ahora parecían imposibles. «Tengo que verlo en persona», anunció durante una reunión de estrategia. «Tenemos que enviar una misión tripulada a Mercurio». La propuesta fue recibida con incredulidad. «Es tecnológicamente imposible con nuestros medios actuales», objetó uno de los ingenieros. «Las condiciones en Mercurio destruirían cualquier nave convencional». «Quizás no con nuestra tecnología», intervino Carlos, «pero ¿qué hay de la tecnología que el jardín nos está ofreciendo?» La sugerencia era audaz, casi temeraria. Utilizar los conocimientos biológicos que el jardín estaba compartiendo para desarrollar un vehículo parcialmente orgánico, capaz de resistir las condiciones extremas de Mercurio. Un híbrido entre nave espacial y organismo vivo. «Es exactamente el tipo de pensamiento disruptivo que necesitamos», apoyó Gabriel, sorprendiendo a todos. «Si el jardín es realmente un mensaje del futuro, quizás este sea precisamente el punto de inflexión que están intentando crear, el momento en que la humanidad da un salto tecnológico fundamental». El proyecto Mercurio Vivo, como lo bautizaron, avanzó con una rapidez sin precedentes. Científicos de todo el mundo, ahora unidos por un propósito común, colaboraban las 24 horas. El jardín continuaba creciendo y evolucionando, proporcionando nuevas pistas y conocimientos con cada cambio. Adriana se encontró en el centro de todo, coordinando equipos, interpretando datos, tomando decisiones que determinarían el éxito o fracaso de la misión más importante de la historia humana. Era agotador, aterrador y absolutamente estimulante. «Te has transformado», le comentó Carlos una noche, mientras ambos tomaban un descanso en la cafetería del centro espacial, donde se construía el prototipo de la nave biónica. «Es como si hubieras encontrado tu propósito». Adriana reflexionó sobre sus palabras. Era cierto, el fracaso profesional que había definido su carrera durante años ahora parecía insignificante. Las dudas y el miedo que la habían paralizado desde su divorcio se habían disipado, reemplazados por una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. «Quizás es lo que el jardín pretendía», respondió. «No solo mostrarnos nueva tecnología, sino recordarnos quiénes somos realmente, exploradores, soñadores, recordarnos que nuestro destino está en las estrellas». 6 meses después, la nave estaba lista para su primer vuelo de prueba.
una extraordinaria combinación de tecnología espacial convencional y estructuras biológicas ingenierizadas que podían autorrepararse y adaptarse a condiciones extremas. Si funcionaba, revolucionaría no solo la exploración de Mercurio, sino de todo el sistema solar. La noche antes del lanzamiento, Adriana no podía dormir. Salió a la plataforma de observación del centro espacial, contemplando el cielo donde un pequeño punto de luz representaba a Mercurio, ahora invisible a simple vista, pero siempre presente en su mente. ¿Nerviosa?, preguntó Valentina uniéndose a ella en silencio. Aterrorizada, admitió Adriana. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si no es lo que pensamos? Ya nos hemos equivocado antes y hemos sobrevivido, respondió Valentina con una sonrisa tranquilizadora. Además, no estarás sola. Era cierto. Adriana lideraría la misión, pero no viajaría sola a Mercurio. Gabriel, representando a la NASA, y un especialista en biología espacial llamado Takeshi Yamamoto, completarían la tripulación de 3 personas. «Ojalá tú también vinieras», dijo Adriana. «Alguien tiene que quedarse para asegurarse de que vuelvan», respondió Valentina, apretando su mano en un gesto de apoyo. El lanzamiento fue perfecto. La nave biónica, bautizada Hermes, en honor al mensajero de los dioses, se elevó hacia el cielo en una columna de fuego controlado. A bordo, Adriana experimentaba una mezcla de terror y euforia mientras sentía la presión aplastante de la aceleración. El viaje a Mercurio, que tradicionalmente habría tomado meses o años, dependiendo de la trayectoria, se redujo a semanas gracias a un revolucionario sistema de propulsión, desarrollado a partir de los principios biológicos revelados por el jardín. Era como si la nave supiera instintivamente el camino más eficiente, adaptándose continuamente a las condiciones cambiantes del espacio. A medida que se acercaban a su destino, las comunicaciones con la Tierra se volvieron más intermitentes debido a las interferencias solares. Adriana pasaba horas en la pequeña cúpula de observación de la nave, contemplando el creciente disco de Mercurio y el resplandor mortífero del sol que dominaba el cielo. «Es hermoso, a su manera», comentó Gabriel, uniéndose a ella durante uno de estos momentos contemplativos. «Un mundo de extremos». Adriana asintió, como todos nosotros, capaces de lo peor y de lo mejor. La entrada en órbita mercuriana fue tensa. Las condiciones eran aún más extremas de lo previsto, poniendo a prueba los límites de su nave experimental. Pero Hermes resistió, sus componentes biológicos adaptándose y fortaleciendo los puntos débiles como un organismo vivo. Finalmente llegó el momento del descenso. El lugar elegido para el aterrizaje era, por supuesto, el borde del cráter Chao Meng Fu, lo más cerca posible del jardín sin poner en riesgo la nave. «Iniciando secuencia de aterrizaje», anunció Takeshi, su voz tensa pero controlada, todos los sistemas funcionando dentro de parámetros aceptables. Adriana sintió que su corazón latía furiosamente mientras la superficie de Mercurio se acercaba. Rocas oscuras, regolito pulverizado por eones de impactos de meteoritos, y en la distancia, el borde del cráter donde aguardaba el misterio que había cambiado su vida. El contacto con la superficie fue sorprendentemente suave, como si la nave hubiera absorbido el impacto, adaptando su estructura en tiempo real. «Aterrizaje completado», exclamó Gabriel, una sonrisa de incredulidad iluminando su rostro. «Estamos en Mercurio». Los 3 compartieron un momento de euforia, abrazándose torpemente en el espacio confinado de la cabina. Habían logrado lo imposible, poner pie en el planeta más cercano al Sol, considerado durante siglos como demasiado hostil para la exploración humana directa. Pero no había tiempo que perder.
Cada minuto en la superficie de Mercurio era precioso y peligroso, incluso con su tecnología revolucionaria. «Preparémonos para la EVA», indicó Adriana, refiriéndose a la actividad extravehicular que los llevaría cara a cara con el jardín. Los trajes espaciales biomodificados eran otra maravilla de ingeniería inspirada por el jardín, capaces de regular la temperatura interna independientemente del calor abrasador del exterior, con capas regenerativas que podían reparar pequeños daños automáticamente. Cuando los 3 astronautas emergieron finalmente de la esclusa de aire, la vista dejó a Adriana sin aliento. El paisaje mercuriano era alienígena y familiar a la vez, un terreno desolado de cráteres y llanuras rocosas bajo un cielo negro donde el sol brillaba 3 veces más grande y mortífero que visto desde la Tierra. Y allí, extendiéndose desde el borde del cráter hacia su interior, estaba el jardín, brillante, pulsante, de vida imposible, con colores que iban desde el verde profundo hasta tonalidades azules y violetas que ninguna planta terrestre poseía. Estructuras que recordaban a árboles, flores y enredaderas, pero con formas que desafiaban la clasificación biológica convencional. «Es aún más extraordinario en persona», susurró Gabriel a través del intercomunicador. Avanzaron lentamente, cada paso medido y cauteloso. Los instrumentos en sus trajes analizaban continuamente el entorno, confirmando que no había radiación peligrosa ni toxinas emanando del jardín. Al contrario, los datos sugerían que el área alrededor de las plantas tenía temperaturas más moderadas y niveles de oxígeno detectables. «Está terraformando Mercurio», dijo Takeshi con asombro, literalmente creando un entorno habitable. Cuando llegaron al borde del jardín, Adriana se detuvo. Según el plan, debían tomar muestras desde la periferia sin adentrarse demasiado en la vegetación desconocida. Pero algo dentro de ella la impulsaba a ir más allá, a sumergirse en aquel milagro viviente. «Voy a entrar», anunció, dando un paso adelante antes de que sus compañeros pudieran protestar. Al momento en que su bota tocó el suelo cubierto de aquella vegetación extraterrestre, Adriana sintió una vibración recorrer todo su cuerpo. No era desagradable, sino más bien como un reconocimiento, un saludo. El jardín respondió a su presencia inmediatamente. Las estructuras cercanas se inclinaron hacia ella, no de forma amenazante, sino casi reverencial. Pequeñas luces, como bioluminiscencia, comenzaron a pulsar a lo largo de los tallos y hojas, formando patrones que parecían seguir el ritmo de los latidos de su corazón. «¿Me reconoce?», dijo Adriana, maravillada. «De alguna manera sabe quién soy». Gabriel y Takeshi la siguieron con cautela, pero el jardín solo mostraba un interés particular en Adriana, reorganizándose a su alrededor como si quisiera guiarla hacia algo. En el centro del cráter, donde la vegetación era más densa y compleja, las plantas formaron un claro perfecto, y en medio de ese claro, algo brillaba con luz propia. «Hay algún tipo de estructura central», informó Adriana, avanzando como en trance. Lo que encontró desafió toda expectativa. Un objeto cristalino, similar a un capullo cerrado, pulsaba con energía contenida. A medida que Adriana se acercaba, el capullo comenzó a abrirse, revelando lo que parecía ser... «Es una interfaz», susurró, reconociendo la forma que sugería contacto, comunicación directa. Sin dudarlo, Adriana extendió su mano enguantada hacia el núcleo del jardín. En el momento en que sus dedos tocaron la estructura cristalina, una descarga de energía recorrió su cuerpo y su mente se inundó de imágenes y conocimiento. Vio el futuro de la humanidad, crisis climáticas, guerras por recursos, pero también increíbles avances tecnológicos y la eventual expansión hacia las estrellas. Vio cómo,
Siglos después, una versión evolucionada de la humanidad había desarrollado esta forma de biotecnología capaz de sobrevivir en entornos extremos. El jardín era efectivamente un mensaje del futuro, un faro de esperanza y conocimiento plantado en el lugar más improbable para demostrar lo que era posible. «Nos están mostrando el camino», explicó Adriana a sus compañeros cuando finalmente pudo hablar. No es solo tecnología, es una promesa de que sobreviviremos, de que evolucionaremos. Con muestras del jardín y una comprensión más profunda de su propósito, la misión regresó a la Tierra. El conocimiento obtenido revolucionó múltiples campos científicos: biología, medicina, física, tecnología espacial. La humanidad había recibido un regalo de su propio futuro, y Adriana se encontró liderando la nueva era de exploración y descubrimiento. Años después, mientras observaba el lanzamiento de la primera nave interestelar que utilizaba la biotecnología derivada del Jardín de Mercurio, Adriana recordó aquel momento en que, desesperada y sin rumbo, había visto por primera vez las imposibles imágenes de vegetación en Mercurio. Aquel jardín florido no solo había transformado a la humanidad, también la había transformado a ella, convirtiéndola de una científica desacreditada y solitaria en la pionera que guiaría a la especie hacia las estrellas. «A veces», pensó mientras la nave desaparecía en el cielo nocturno, «los mayores descubrimientos ocurren precisamente cuando dejamos de buscar en los lugares habituales». El Jardín de Mercurio seguía floreciendo, un recordatorio constante de que incluso en los entornos más hostiles, la vida y la esperanza podían encontrar su camino.